Buenas tardes, buenas noches. Soy Francisco Santos, el jefe de terapia, jefe de internación de la Clínica Colón y también el responsable del manejo de los pacientes con coronavirus. Este año, esa es la razón por la cual hemos modificado el habitual cronograma de clases. Siempre comenzamos con esta, pero bueno, por las razones obvias hemos modificado la grilla de clases. Hoy vamos a hablar de desnutrición hospitalaria. Siempre les dejo a ustedes unos segundos esta foto para que cada uno pueda reflexionar sobre esta dramática situación que se ve reflejada en esta fotografía. Que ustedes puedan ver cómo la desnutrición, a veces a niveles horribles, afecta a nuestros pacientes. Sin embargo, aún más grave es que esa desnutrición sucede dentro de las instituciones que deberían combatirla. Por eso esto está enfocado a la responsabilidad que van a tener ustedes como nutricionistas de combatir la desnutrición hospitalaria. Hay un estudio muy revelador, que es el estudio LAN, un estudio latinoamericano, hecho en 12 países, que mostró que un 50% de la población hospitalaria tiene algún tipo de desnutrición. 37% de los pacientes que están internados dentro de un hospital o una clínica o un sanatorio tienen desnutrición moderada. Y esos tienen una incidencia de complicaciones clínicas de alrededor de 9%. Peor aún, un 12% de los pacientes internados tienen desnutriciones graves y obviamente la cantidad de complicaciones clínicas aumenta hasta un 42%. Pero fíjense este último dato. Menos del 1% de las historias clínicas contiene la desnutrición como diagnóstico o como problema de salud dentro de las listas de problemas de salud que tiene el paciente. Y eso lo que está mostrando claramente es una situación actual que es muy difícil de cambiarla, pero que debemos trabajar para revertirla, que es tener conciencia del problema que refleja la desnutrición en nuestros pacientes. Como ya dijimos, la desnutrición tiene una prevalencia muy alta y la desnutrición puede afectar a todos los pacientes, ¿sí? Obviamente con costos hospitalarios muy altos, y como ya dijimos, hasta un 50% de los pacientes que están hospitalizados tienen desnutrición. Ante esta situación, ¿qué deberíamos evitar? Bueno, lo primero que debemos evitar es victimizarnos o presentar propuestas coyunturales que no van al fondo de la cuestión, o decir, bueno, esto es lo que hay, no puedo vencer los obstáculos, dejar las soluciones en manos de otro. Somos nutricionistas, tenemos que hacernos cargo de la desnutrición. Y fundamentalmente no construir propuestas eficientes frente a esta realidad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que conocemos que existen? El primero y fundamental es la ignorancia y el desconocimiento nutricional que tienen todos los profesionales de salud en general, excepto obviamente los nutricionistas. Por lo tanto, no hay un diagnóstico y no hay una evaluación nutricional. Y eso lleva a que si no se detecta el problema, tampoco vamos a plantear una estrategia para solucionarlo. ¿Por qué es que existe tanta ignorancia y tanto desconocimiento nutricional? Miren, es muy sencilla la respuesta. No hay posibilidad de adquirir los conocimientos necesarios durante el cursado de las carreras de salud. Y si no, fíjense esto, esta es la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Ustedes van a ver acá la cantidad de materias que tiene la Universidad de Medicina, pero no aparece nutrición en ningún momento, ¿sí? En la UNE, que es la universidad de donde yo vengo, no existía tampoco ninguna materia de nutrición durante el cursado de mi carrera. Y ahora actualmente la agregaron, pero como una materia optativa, cuatrimestral, 40 horas. En 40 horas los médicos tenemos que aprender todo lo que ustedes aprenden en 5 años.
En la UBA también es una materia cuatrimestral, y eso explica que realmente los médicos ignoramos muchísima información necesaria en lo referido a nutrición. No solamente que ignoramos, sino que rechazamos el conocimiento que pueden aportar las nutricionistas, y entonces generalmente se impone la decisión del médico, que obviamente es nefasto para la salud de los pacientes. Por eso ustedes van a tener el desafío de imponer su visión, su estrategia, de detectar los problemas y de plantear la forma de resolverlos en lo referido a la nutrición. Ese es el gran desafío que van a tener por delante. Bueno, aquí les muestro yo que en esta diapositiva que se publican muchísimos artículos médicos, y la realidad es que es muy difícil mantenerse actualizado, pero más difícil es ponerlo en práctica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner en práctica este conocimiento que vamos a ir adquiriendo. Y para eso yo les recomiendo estas 7 etapas, que son las etapas de estrategia nutricional. El primer paso dentro de una institución es hacer un tamizaje, que es una evaluación rápida de los pacientes. Una vez separados los pacientes que tienen desnutrición o riesgo nutricional de los pacientes que están normonutridos y no tienen riesgo, nos vamos a enfocar en ese grupo de pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya en este grupo, una vez que diferenciamos los dos grandes grupos, al grupo que tiene riesgo nutricional lo que le vamos a hacer es una evaluación objetiva con marcadores bioquímicos y antropométricos para poder detectar la magnitud, la calidad, cuáles son los déficits nutricionales que tienen. El tercer paso es, bien, tenemos este paciente internado, sabemos que tiene riesgo nutricional o está desnutrido, sabemos que los marcadores bioquímicos nos dieron alterados, es definir en qué momento comenzamos a hacerse el aporte nutricional. Para eso vamos a tener que definir qué cantidad de calorías y qué cantidad de proteínas le vamos a aportar. Y el punto muy importante es definir por qué vía le vamos a hacer ese aporte nutricional. Vía oral, enteral, parenteral, periférica o central. También tenemos que definir el tipo de dieta. Y por último vamos a decir, bueno, esta es nuestra estrategia, con esto comenzamos a nutrirlo. El punto 7 es a dónde queremos llegar. A una normalidad de peso, una normalidad de albúmina, una normalidad de hematocrito. ¿Qué objetivos nutricionales nos vamos a poner? Vamos a ir desarrollando paso a paso cada una de estas etapas. La etapa número 1 dijimos que es tamizaje, y es muy importante porque el error más frecuente que cometemos a nivel nutricional es la mala evaluación nutricional del paciente. Entonces nos tenemos que preguntar qué test o qué modo de evaluación usamos para hacer un tamizaje. El error más frecuente en la evaluación nutricional es preguntarnos si el paciente come o no come. Habitualmente los médicos suelen decir eso: ese paciente no es necesario que la vean un nutricionista porque está comiendo. O el paciente está yendo bien porque come. La verdad es que eso es una pregunta que debemos desterrarlo. Un paciente puede comer y eso no significa que esté bien nutrido. Porque lo que importa no es si come o no come, sino cuánto come, qué come, cuántas calorías ingresan por día, y si esa cantidad de calorías son las requeridas por el paciente, si tienen todos los macronutrientes, si tienen todos los micronutrientes. Es decir, que es un poco más complejo que la mera pregunta de si come o no come. Así que tenemos que enfocarnos en el tamizaje, evaluar nutricionalmente a todos los pacientes que están dentro de nuestra institución, a todos los pacientes internados. Miren, cuando hablamos de tamizaje nutricional nos vamos a encontrar con que hay múltiples tamizajes en la bibliografía médica. Yo encontré 83 estudios que hablaban de tamizaje nutricional recientemente y mencionaban 32 instrumentos, o sea, tablas, scores para poder definir. ¿Cuál es el mejor de estos 32 instrumentos? Bueno, yo lo voy a ir mostrando. Algunos que son muy conocidos en la práctica. El MSTM, el MUS, el Determin, el NRI, bueno, todos estos test lo van a encontrar ustedes, que son validados por numerosos trabajos. Y constan de esta planilla. Una planilla que consta en este caso de 5 pasos,
donde uno determina el IMC, después determina la pérdida de peso, después determina la gravedad de enfermedad, pasa a ver los riesgos de nutricional, luego los divide en diversas escalas y de verso eso todo uno puede llegar a una conclusión. Bueno, es un poquito complejo, la verdad. Este test de tamizaje tiene 58 ítems más o menos, y cuando ustedes terminen de llenar este test, ya se les habrá hecho las 4 de la tarde y se tendrán que ir a su casa. Es más engorroso aún. Después tenemos otro test que también tiene bastantes pasos y es engorroso. Y este es otro test específico para la tercera edad. Y acá tenemos otro test para niños. Bueno, seguramente ustedes conocen el test de valoración global subjetiva, que es un poco más sencillo que los otros, pero que también requiere de un interrogatorio bastante preciso para poder determinarlo. La verdad es que si ustedes tienen que hacer este test a todos los pacientes internados, les va a llevar mucho tiempo y en la práctica diaria no lo van a hacer. Entonces yo les voy a decir el test que uso y el que me da excelente resultado, que yo lo llamo el test hiperreducido de Francisco Santos, porque lo desarrollé en función de la práctica. Son 3 preguntas, muy fáciles. ¿Perdió peso? ¿El paciente tiene alteraciones digestivas? Y la pregunta número 3 es, ¿tiene una enfermedad grave? Cuando hablamos de pérdida de peso no admite mucha duda la pregunta. ¿Perdió peso? ¿Sí o no? No me importa si perdió 5 o 10 kilos en primera instancia. En primera instancia quiero saber si perdió peso. Porque eso ¿qué me va a significar? Que tiene una situación bastante delicada. Nadie pierde peso involuntariamente. Lo pierde porque está enfermo. Hay una repercusión general ya de la enfermedad. ¿Tiene alteraciones digestivas? Esto es, si tiene alguna enfermedad digestiva o tiene síntomas digestivos. ¿Por qué me importa esta segunda pregunta? Porque me va a habilitar a pensar con qué estrategia nutricional lo voy a poder abordar al paciente. Si es un paciente que tiene náuseas, vómitos, diarrea, claramente la vía digestiva no lo voy a poder utilizar. O si tiene un cáncer de esófago, un cáncer de estómago, o tiene un postoperatorio de intestino, bueno, son pacientes que ya tengo una vía de abordaje nutricional invalidada, o al menos limitada. Y el tercer punto, la tercera pregunta es, ¿tiene una enfermedad grave? ¿Y eso qué significa? Es una pregunta subjetiva. Significa que ustedes evaluarán los antecedentes del paciente y definirán si es un paciente grave o no, de acuerdo a su subjetividad. Claramente un paciente que tiene una cirugía de tobillo no es un paciente grave. Y un paciente que está con una enfermedad oncológica y es diabético, hipertenso y tiene 70 años, tiene una enfermedad grave. Bueno, son 3 preguntas muy fáciles de resolver, muy fáciles de contestar, incluso hasta la pueden resolver revisando la historia clínica o interrogando a un familiar, si el paciente no puede contestar. Y de acuerdo a eso ustedes van a tener las respuestas, que son sí o no, porque no admite otro tipo de respuesta. ¿Perdió peso? Sí. ¿Tiene alteración digestiva? Sí. ¿Tiene enfermedad grave? Sí. Bueno, ese paciente tiene 3 sí como respuesta, y entonces ustedes verán que si tiene 3 sí como respuesta, es un paciente desnutrido con un alto riesgo nutricional. Y si al revés, el paciente no perdió peso, no tiene alteraciones digestivas y no tiene enfermedad grave, son 3 no. Y entonces claramente es un paciente normonutrido, de muy bajo riesgo. Y en el medio caerán aquellos que tengan algunas respuestas sí y algunas no, y esos son riesgo nutricional moderado riesgo. ¿Correcto? O sea que ustedes rápidamente, con 3 preguntas, van a poder clasificar al paciente en estos 3 grupos. Esa es la herramienta que yo les recomiendo, es muy sencilla, no van a tener excusas, no le va a demandar tiempo y los va a orientar a ustedes fácilmente a qué paciente le tienen que prestar atención. De todas formas, si ustedes quieren usar otra herramienta, úsenla, pero usen alguna herramienta. Como dice el Graf, Dios perdona, pero la ignorancia no. Si ustedes no usan las herramientas, entonces no podrán lograr buenos resultados. Vamos al segundo paso. El segundo paso es la evaluación objetiva con marcadores bioquímicos y antropométricos. ¿Cuáles son? Bueno, los antropométricos los conocen muy bien ustedes, el peso,
que lo más importante que el peso es la variación del peso entre el peso actual y el habitual, el IMC, la circunferencia muscular de brazo, muslo, pantorrilla, cintura y los pliegues cutáneos. Después tenemos parámetros bioquímicos, que son la albúmina, colesterol, triglicéridos, protrombina, hematocrito, prealbúmina y transferrina. El tercer punto es definir el momento de inicio del aporte nutricional. ¿Qué es el momento de inicio? Bueno, cuando tenemos un paciente, siempre doy este ejemplo, con fiebre, tos, expectoración purulenta, infiltrados, claramente tiene una neumonía, digamos. ¿Cuántos días vamos a tomarnos para iniciar los antibióticos? Todos ustedes estarán pensando, no vamos a esperar nada, iniciamos inmediatamente los antibióticos. Muy bien, y es correcto. Nadie quiere demorarse ni siquiera una hora en empezar los antibióticos. Entonces, cuando tenemos un paciente internado, que nuestro test nos dio que está desnutrido, que tiene un alto riesgo nutricional, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para empezar a darle nutrientes? Sabemos que mientras esperemos, el paciente se va a estar autocanibalizando, porque se va a mantener vivo comiéndose sus propias calorías, que las extrae ¿de dónde? Del músculo, de los órganos parenquimatosos, del tejido celular subcutáneo, de la grasa de depósito corporal, pero se autocanibaliza. ¿Cuánto tiempo perderemos hasta que decidamos alimentar al paciente? Conclusión. Mi recomendación es que siempre lo hagamos lo más precoz posible. Idealmente, en las primeras 24 a 36 horas. ¿Cuál es la tolerancia que nosotros nos podemos permitir antes de que alguien nos catalogue de que estamos hablando de haciendo una mala práctica nutricional? Bueno, si nosotros a nuestros pacientes no le damos al menos el 70% de las calorías requeridas por día, eso es mala práctica. Si nosotros tenemos un paciente que ya ha perdido más de 10.000 kilocalorías de pérdida y no estamos dándole soporte nutricional, estamos empezando a hacer mala práctica. Si nosotros tenemos un paciente que lleva 96 horas de ayuno, es decir, más de 4 días, y nunca le dimos ningún aporte nutricional, eso es mala práctica o mala praxis, como ustedes lo prefieran. La realidad, como yo le decía, es hay que evaluar el paciente. La idea es siempre hacer un soporte nutricional lo más precoz posible. Ya veremos si por vía oral, enteral o parenteral, pero no demorarnos. Y si el paciente, como le dijimos, ya nuestro test nos dio que perdió peso, que tiene enfermedad digestiva y que tiene una enfermedad grave, es decir, que está desnutrido, bueno, tenemos que comenzar la alimentación en forma inmediata. Si por el otro lado el paciente está normonutrido y no tiene riesgo nutricional, bueno, podemos esperar algunos días. Y si hay algún sí o algún no, yo lo que recomiendo es entre el día segundo o el día tercero ya empezar a nutrirlo, ¿no? El cuarto punto es cuántas calorías le vamos a dar y cuántas proteínas le vamos a dar a nuestro paciente. Para eso, nosotros tenemos que recordar lo que ya dijimos brevemente con anterioridad. ¿Cuál es el límite de caloría que nos podemos permitir como balance calórico negativo? El déficit es 10.000 kilocalorías lo máximo. Nosotros sabemos que por día consumimos aproximadamente 2.000 calorías, más o menos podemos llegar a 2.500. Un paciente que está internado en un sanatorio, en un estado de enfermedad, seguramente está hipercatabólico y seguramente consume por día más de 2.000 calorías, probablemente 2.500, incluso 3.000 kilocalorías. Si nosotros no se las damos, las consume, como ya le dije anteriormente, autocanibalizándose. Las va a extraer de los músculos, las va a extraer de la grasa corporal, y cuando los músculos se atrofien y la grasa se acabe, la va a extraer de los parénquimas. Y cuando los parénquimas se acabe, el paciente finalmente se va a morir desnutrido. Por eso, si nosotros sabemos que un paciente hospitalario se va a requerir diariamente entre 2.000 a 2.500 calorías, nuestra paciencia puede ser 4 días, no más de eso,
porque 2.500 calorías por 4 días nos da 10.000 kilocalorías. Así que al día quinto todos nuestros pacientes tienen que estar recibiendo nutrientes, como máximo. Ya le dije que soy partidario de un soporte nutricional lo más precoz que nos sea posible. Y diariamente, hay pacientes que nosotros le programamos darle 2.000 calorías, pero que no las toleran, porque tienen náusea, porque tienen vómito, porque hay que operarlo, porque hay que hacer un estudio, entonces suspendemos el desayuno, suspendemos el almuerzo, o el paciente no lo tolera, o no tiene apetito, tiene anorexia. Bien, ¿cuánto vamos a tolerar que el paciente no ingiera las 2.000 calorías? Bueno, nunca puede ser menos del 70% de lo que nosotros planificamos. Si nosotros planificamos 2.000 calorías, le tenemos que dar como mínimo, nos tenemos que garantizar 1.400 calorías por día. Porque no sirve que le indiquemos 2.000 calorías, pero que el paciente consuma 500. Nosotros tenemos que buscar la manera de que esas calorías que indicamos le ingresen a su organismo. Así que, estos son números que ustedes tienen que tener siempre en la mente. ¿Cuánta es la cantidad de calorías por día que calculamos en un adulto? 30 kilocalorías por kilo. Un adulto de 70 kilos son 2.100 calorías. Cifra aproximadamente redonda, por eso ahí se lo marco. Un adulto consume 2.000 kilocalorías a 2.500 kilocalorías por día, y ese es el número que nosotros tenemos que buscar en un paciente adulto, aportárselo. Y la cantidad de proteínas que vamos a programar es 1 gramo a 1,5 gramos por kilo por día. El quinto punto que nosotros tenemos que definir es la vía de soporte. ¿Por qué vía vamos a proveerle a ese paciente las calorías y las proteínas que nosotros diseñamos? ¿Por vía oral, enteral, parenteral? Y si es parenteral, periférica o central. Miren, siempre tenemos este debate. Cuando nosotros queremos renutrir a un paciente hospitalizado, renutrir, es decir, que el paciente está desnutrido, que ya perdió peso, y si perdió peso porque tiene trastornos digestivos, porque tiene enfermedad grave, la verdad que la vía oral es la menos útil. Nunca pude renutrir a un paciente por vía oral, porque por vía oral fue el mecanismo por el cual perdió peso y llegó desnutrido, porque o no come, o no tiene tolerancia, o no tiene apetito, o tiene algunos de los motivos más frecuentes, que son la saciedad precoz, la anorexia, intolerancia, dificultades deglutorias, náuseas, vómitos, distensión, o la misma enfermedad de base. Así que la vía oral, para renutrir a un paciente, la verdad, es la última de mis opciones. Siempre considero como primer vía una vía enteral. Lo más frecuente que nosotros usamos es la sonda nasogástrica, ¿correcto? También ocupamos a veces la sonda nasoyeyunal para los pacientes que tienen reflujo o que tienen vómitos o que tienen paresia gástrica. Entonces, cuando el estómago no me sirve o no lo puedo usar para reservorio, traspaso el píloro y le pongo una sonda nasotranspilórica, que sería nasoyeyunal o nasoduodenal. Cuando preveo que la necesidad del soporte nutricional va a ser más de 6 semanas, la opción más válida es la sonda de gastrostomía, y en algunos pacientes usamos sonda de yeyunostomía. Fórmulas alimentarias que nosotros disponemos para poder pasar por estas vías nutricionales son hay de diversas características. El Nutrizón, por ejemplo, es una fórmula que aporta 1 kilocaloría por mililitro, pero hay otras fórmulas que son con mayor cantidad de calorías y entonces tienen 1,5 kilocalorías por mililitro, y hay otras que tienen un mayor aporte de fibras, que nos va a permitir a nosotros normalizar el tránsito digestivo, y que también tienen 1 kilocaloría por mililitro. Después hay fórmulas especiales que nosotros contamos para poder pasar por la sonda nasogástrica o la sonda nasoyeyunal o la gastrostomía, que es el Protizón, que es una fórmula más enriquecida en proteína, que tiene más proteína que las fórmulas estándar. El Cubizón, que se utiliza mucho para los pacientes que tienen escala por decúbito. El Diazón, que es una fórmula que tiene la característica que es muy apta para los pacientes diabéticos, y esto lo que tiene es menos hidrato de carbono,
en su fórmula y un mayor contenido de proteínas y lípidos. Y el Peptisor, que es una fórmula que tiene oligopéptidos que permiten una mayor tolerancia digestiva para aquellos que tienen el intestino delgado enfermo. Es decir, que nosotros vamos a tener diferentes fórmulas nutricionales que nos van a permitir de alguna manera lograr que el paciente tolere las calorías y las proteínas que nosotros planificamos que necesita. Hay también suplementos nutricionales vía oral, que también yo los uso con frecuencia. Eso es cuando son pacientes que no están desnutridos, sino que están en el nivel 2, es decir, que tienen un riesgo nutricional, pero que todavía no están desnutridos. Para evitar que lleguen a la desnutrición, a esos pacientes, además de darle la dieta oral, les doy un suplemento nutricional por vía oral, ¿no? Estas son las estrategias que nosotros usamos con una bomba infusora, que conectamos a un reservorio de hidratación, más un pico donde conectamos el sachet de alimento. Todo esto se lo pasamos por la sonda, a través de la bomba de infusión, por la sonda nasogástrica, ¿no? Y la otra estrategia nutricional que podemos usar, además de la que ya vimos, la enteral o la suplementación oral, es la nutrición parenteral. Y la nutrición parenteral la podemos usar de dos maneras. Acá ustedes lo que están viendo es una bolsa, cómo vienen las bolsas industriales de nutrición parenteral. Generalmente vienen divididos en tres compartimentos. En uno tienen los lípidos, que se ve aquí blanco, los hidratos de carbono y las proteínas, el tercer compartimento. Hay diferentes bolsas y diferentes presentaciones, pero son todos tres compartimientos, como pueden ver en estas fotos, que antes de la administración se unen los tres compartimientos, se homogeneiza la muestra y se le infunde al paciente. Son muy útiles. Bueno, cuando hablamos de tipo de dietas, ya estuvimos viendo recientemente que tenemos dietas que pueden ser poliméricas, oligoméricas, agregados de glutamina. Nosotros podemos confeccionar fórmulas de nutrición parenteral, eso lo vamos a ver en el módulo cuando hablemos de nutrición parenteral, donde podemos hacer una fórmula magistral, donde diseñamos la cantidad de proteínas, la cantidad de hidrato de carbono, la cantidad de lípidos y los micronutrientes que queremos darle a cada paciente. Perdón. Y el otro punto importante es definir qué objetivos nutricionales nos proponemos con nuestros pacientes, a dónde queremos llegar con el peso, con su albúmina, con el medio interno, ¿no? Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. En la primera semana lo que buscamos es que el paciente no siga bajando de peso, que no baje la albúmina, y fundamentalmente evitar la sarcopenia grave, es decir, el consumo de su propio músculo, y no agregar más déficits nutricionales. En la segunda a tercera semana, lo que ya tenemos como objetivo ahí sí es empezar a mejorar al menos la albúmina, evitar la sarcopenia, y recién a partir de la cuarta semana en adelante vamos a tratar de recuperar peso, recuperar músculos y optimizar albúmina y medio interno. Recuerden ustedes que el tiempo que el paciente le llevó perder peso, es decir, si tuvo 3 meses para perder 10 kilos de peso, para nosotros recuperar esos 10 kilos de peso, no vamos a necesitar 3 meses, como fue el tiempo que necesitó él para perderlo, sino vamos a necesitar 3 meses multiplicado por 3, es decir, 9 meses. Así de lento es la recuperación de peso en la mayoría de los pacientes, en tiempo promedio. Por lo tanto, nunca se recupera el peso inmediatamente. No es que los pacientes vienen perdiendo peso, le ponemos un soporte nutricional y a las 2 semanas lo vamos a tener en estado de nutrición, como muchas veces algunos profesionales piensan que mágicamente se puede recuperar en 3 o 4 semanas los 5, 10 o 15 kilos de pérdida de peso que han tenido los pacientes. La recuperación es gradual, es lenta y es progresiva. Hay obstáculos para lograr los objetivos y ustedes lo tienen que saber, ¿no? En numerosas series de análisis se demostró que se infunde en promedio el 70 al 80% de los previstos en las indicaciones médicas nutricionales. Es decir, ustedes programan 2.000 calorías por día, pero el paciente finalmente nunca ingresa a su organismo las 2.000 calorías. ¿Por qué? Bueno,
porque tuvo náusea, porque tuvo vómito, porque tuvo diarrea, porque le dolió la panza, porque tuvimos que hacer una ecografía, porque le suspendimos porque tenía que hacerse una tomografía, una resonancia, porque mañana lo van a operar, así que hoy lo tenemos que dejar en ayuno, o lo operaron ayer y hoy todavía no puede comer, o porque se le salió la sonda nasogástrica, se le tapó la sonda nasogástrica, se le salió la gastrostomía. Todo eso conspira con que nosotros le podamos dar efectivamente todo lo que programamos. Como le dije al inicio, ya sabemos que los médicos en general ignoramos el manejo de la nutrición, ignoran el manejo de la nutrición. Pero supongamos que algunos médicos y todos los nutricionistas saben todo sobre el aporte nutricional de los pacientes internados. Una vez que sabemos qué es lo correcto, ¿lo ponemos en práctica? La pregunta que yo le hago a ustedes, ahora que ustedes saben lo que hay que hacer, ¿lo van a hacer? Miren, la realidad demuestra que aunque sepamos que fumar está mal, que beber alcohol está mal, que ser obeso está mal, en la práctica sabemos, pero no lo respetamos. De hecho, ahora en plena pandemia de coronavirus, sabemos que debemos tomar determinadas medidas de aislamiento, determinadas medidas de prevención, y sin embargo, la gente no lo hace. Peor, algunos profesionales de la salud no respetan esas indicaciones. Entonces es importante recordar lo que decía Aristóteles. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también tener la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y ese es el desafío que ustedes tienen por delante. Aplicar todos los conocimientos que van adquiriendo en la práctica. Entonces, la nutrición clínica ya sabemos que mejora los resultados de los pacientes, reduce la incidencia de morbilidad, reduce la mortalidad, reduce la duración en la estadía hospitalaria, reduce los costos, es decir, que tiene numerosos beneficios. Y cuando una dieta nutricional no es suficiente, entonces hay que hacer nutrición parenteral, nutrición endovenosa. Y una nutrición endovenosa puede reducir costos debido a que se evitan complicaciones. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, o le damos suplementos orales, o le damos nutrición enteral, o le damos nutrición endovenosa. Pero siempre hay una estrategia para un paciente desnutrido. Siempre vamos a encontrar alguna manera de a un paciente que está en este estado de desnutrición darle un soporte nutricional. Y a la luz de todos los conocimientos que hoy tenemos y que brevemente yo le resumí algunos a ustedes, ustedes podrán darse cuenta que este paciente, además de desnutrido, está siendo sujeto de una mala praxis nutricional. Porque ustedes ven el nivel de desnutrición que tienen. Fíjense cómo se pueden contar sus costillas, cómo se ven sus clavículas, la desaparición de toda la grasa en los huecos supraclaviculares y subclaviculares, la desaparición de toda su musculatura, todos sus bíceps y tríceps y sus músculos de antebrazos han sido autocanibalizados, tiene una sarcopenia severa. Sin embargo, esto que es evidente no está reflejado en una conducta de los profesionales de la salud acorde. No tiene ningún acceso nutricional, no está siendo nutrido. Nadie le puso una sonda nasogástrica o una nasoyeyunal si es que tiene algún problema gástrico. Nadie se le ocurrió decir si es que tiene problemas severos de malabsorción, colocarle un set de gastrostomía. O bien, si el paciente realmente tiene algún problema intestinal y nunca va a poder absorber los nutrientes que le estamos dando por vía enteral, bueno, entonces colocarle un set de un catéter de nutrición endovenosa y empezar a hacerle nutrición endovenosa a este paciente. Es decir, que alguna fórmula nutricional le tenemos que dar, alguna fórmula, si no es enteral, alguna fórmula parenteral le tenemos que dar. Lo que no puede pasar es que nunca más tengamos un paciente desnutrido como este chico al cual nosotros, como nutricionistas, no le estamos dando las calorías que ese organismo está requiriendo en forma urgente. Por eso, por favor, nunca más apliquemos los conocimientos que tengamos.
pongámoslo en la práctica. De nosotros depende. Somos los responsables de que esto no suceda. Para terminar esta primera charla con ustedes, me gusta cerrarla con esta frase de Marco Tulio Cicerón, un político romano, que decía: mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Espero que para ustedes también su conciencia sea importante, controladora de sus conductas, y los obligue a hacer lo mejor que se puede para cada uno de sus pacientes. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Nos veremos en la próxima charla, el próximo tema. Saludos y cuídense. Usen barbijo, por favor, y eviten las reuniones sociales. Les mando un saludo a todos.